Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a ver un tema muy interesante e importante para lo que es todo el desarrollo en FilmMaker y que tiene mucho que ver con la factura electrónica, que es la integración entre JavaScript y FilmMaker. ¿Por qué es importante? Porque hay muchas cosas en FilmMaker que son difíciles de hacer, ya que FilmMaker trabaja con unas funciones y unos guiones predefinidos y necesitas de otras herramientas o de plugin. Y en este caso FilmMaker nos facilita un navegador web que, como todos sabéis, es principalmente donde se ejecuta el JavaScript, porque ahora el JavaScript también se puede ejecutar en el back, pero realmente el JavaScript se hizo para el front. Entonces, JavaScript es un lenguaje de programación en el cual contamos con muchísimas librerías y nos va a evitar tener que andar con plugins y otras herramientas. Y nos dan un montón de posibilidades. Entonces, en este vídeo vamos a ver la integración. FilmMaker nos provee de su propio navegador web en el cual podemos ejecutar una función propia de FilmMaker, que es el FilmMaker Perform Script. Y luego FilmMaker tiene su propio guión, que es ejecutar función en JavaScript. Esto nos va a permitir hacer una integración completa, porque por un lado podemos ejecutar a través de un comando FilmMaker una función en JavaScript y por otro lado podemos ejecutar en JavaScript o mandar ejecutar un guión en FilmMaker. Y a su vez estos dos guiones y funciones nos permiten hacer el traspaso de datos, con lo que podemos conseguir una integración perfecta. Hoy vamos a ver tres ejemplos. El primer ejemplo que he preparado es una integración para una autentificación en una API. En este caso va a ser la API de la factura electrónica, pero os va a ser válido para cualquier tipo de API. La segunda el segundo ejemplo que he preparado es la realización de un código QR. En el caso de la factura electrónica, el código QR os va a venir ya dado, pero de todas maneras este ejemplo os va a venir muy bien para integrarlo. Y luego tiene una parte que es bastante interesante, es creamos el código QR y luego lo vamos a convertir en una imagen y lo vamos a insertar dentro de un contenedor. Y el tercer ejemplo es, digamos, una solución a un problema que hemos tenido siempre en FilmMaker, que es con la subida de imágenes no se pueden retocar luego dentro de FilmMaker. Bueno, podemos cambiar los tamaños, pero digamos que no es muy efectivo. Entonces se prepara un JavaScript que nos va a permitir subir una imagen, recortar la imagen, redimensionarla y guardar la imagen en un contenedor de FilmMaker. Para preparar estos ejemplos, lo primero que he tenido que hacer es hacer el desarrollo en JavaScript. Entonces he preparado los tres desarrollos: autentificarse, generar el código QR y subir y recortar dimensión. Y una vez que los tenía preparados, es cuando he realizado la integración. Entonces, sin más, vamos a pasar a la integración de un código de autentificarse. Para este primer ejemplo he preparado, digamos, tres archivos, tres códigos. Uno es el ejemplo autentificarse, que digamos es JavaScript, sin más, que está preparado para ejecutarse, meter los códigos de acceso y que nos recupere el token y lo imprima en pantalla. En sí no tiene nada especial, he preparado unos campos para introducir los datos. Luego viene el script con el autentificarse. Una vez que se pulsa el botón de autentificarse, recoge las constantes o las variables y a través de una función fetch se va a conectar con la URL, en este caso es la de Fiscally, que es donde vamos a realizar toda la integración. Es una función fetch, es asíncrona, entonces es una promesa, luego va a recoger la respuesta y el resultado. Y en base al resultado lo voy a imprimir en la consola. En un segundo código es el mismo código, pero ya he preparado una integración con FilmMaker donde nos va a recoger ese token y ya nos los va a insertar en un contenedor. Y el tercer código ya tiene la integración completa, que es los datos ya nos los va a sacar de los campos FilmMaker, va a ejecutar el código,
Aquí podéis ver que ya he metido los parámetros. Voy a hacer que desde FileMaker ejecute la función autentificarse, envíe los parámetros de usuario y password, ejecute toda la función, el fetch, y cuando tenga el token nos lo devuelva, ¿vale? Lo convertirán en un code 36. No, en este caso, perdón, me estoy confundiendo con el código QR. Simplemente lo que va a hacer es ejecutar un guión que tengo yo preparado en el FileMaker, que es recoger token, que lo que va a hacer es recoger el token, que lo pasamos por parámetro y nos lo va a insertar en un campo texto. No tiene más. Vamos a ver cómo funciona el ejemplo autentificarse. El código ejecutándose en un navegador. Vemos que hay un campo API Key, que podría ser el usuario, y un API Secret, que es la contraseña, y un botón para autentificarse. Lo que vamos a hacer es introducir la API Key y el API Secret. Voy a copiarles. Introduzco la API Key, el API Secret, que podría ser la contraseña, y pulso autentificarse. Bien, se va autentificado, ha dado todo correcto y lo que he hecho es que me imprima el token en pantalla. Si nos vamos a las herramientas del desarrollador, vamos a la consola, pues bueno, aquí vemos ya que todo ha ido perfecto, no había ningún problema y me ha recogido el barren con el token que lo tenemos aquí impreso en pantalla. Vale, entonces, antes de hacer ninguna integración dentro del FileMaker, lo que tenéis que hacer es el archivo JavaScript, colocaros vuestros campos y ejecutarlo en la web, ¿vale? Para que funcione. El archivo puede estar compuesto de librerías, no hay ningún problema. Pero lo primero es, os creáis el archivo, buscar un editor, en este caso Visual Code, es el que estoy utilizando yo. Creáis vuestro código y lo ejecutáis en el navegador, ¿vale? Introducís los campos como si fuesen de FileMaker y lo ejecutáis y comprobáis que funciona, ¿vale? Una vez que hemos comprobado que funciona, vamos a FileMaker. Bien, aquí estamos en FileMaker. Vamos a editar la presentación. Aquí tengo el navegador en pequeño. Vamos a agrandarlo. Y aquí vamos a ver, primer tema. El navegador tiene que tener nombre. Vamos aquí. En este caso lo he llamado visualizador. ¿Por qué? Porque cuando ejecutemos cualquier guión hay que decirle dónde hay que ejecutarlo. Entonces hay que nombrar el navegador. En este caso visualizador. Si tuviésemos otro navegador con otro código, pues le llamaríamos visualizador 2. Pinchamos sobre el navegador y lo que tenemos que hacer es, aquí en especificar, le vamos a decir el campo donde vamos a meter el código HTML. Es decir, vamos a crear un campo texto y le vamos a indicar al navegador que lea el contenido de este campo texto que llamado código HTML. Le damos a aceptar. Vamos allá. Ahora le damos a aceptar. Luego hay que permitir que JavaScript ejecute guiones en FileMaker y permitir integración del contenido en el visualizador web. Mostrar la barra de progreso y mostrar el mensaje de estado, esto se puede quitar si queréis, ¿vale? En principio lo vamos a dejar. Entonces lo primero es sacar el visualizador web y prepararle. ¿Cómo le preparamos? Le ponemos un nombre y le asignamos dónde va a estar el código HTML. Una vez que tenemos esto, tenemos aquí nuestro código. Entonces, antes de hacer nada, copiamos todo el código y vamos a comprobar que efectivamente funciona dentro del navegador, porque no todos los navegadores son iguales, nos podemos encontrar algún tipo de restricción. Entonces, una vez que hemos comprobado que nuestro código funciona en un navegador normal y está correcto, no nos da errores, nos vamos a FileMaker y en el campo que hemos preparado para el código HTML lo copiamos. Vale, en principio vemos que está funcionando. Tenemos el campo del API y el API Secret, pero tenemos que confirmar que funciona. Voy a introducir los datos. Un segundo, les copio. Y ahora introduzco
el API secret o la contraseña. Y pulso autentificarse. Vale, perfecto. Aquí tenemos ya el token. Entonces, el código que hemos realizado funciona en un navegador normal y funciona en el navegador de FileMaker, con lo que podemos empezar lo que es el tema de la integración. Bien, aquí teníamos el código inicial del ejemplo autentificarse, que es el que hemos ejecutado en un navegador y luego lo hemos ejecutado en FileMaker. Y aquí tengo la segunda versión del código. Bien, la diferencia entre el primero y el segundo es que lo que quiero en este segundo código es que ese token que nos ha impreso en pantalla me le recoja y me lo meta en el campo texto que tengo yo preparado para el token. Entonces, lo que voy a hacer es que una vez que ha construido el token, aquí por ejemplo podemos ver que ya lo está colocando en pantalla, voy a mandar a JavaScript que me ejecute un guión que tengo preparado en FileMaker que se llama recoger token. Y va a pasar el token, ¿vale? Es así de sencillo, no tiene más. Hemos hecho el JavaScript, tenemos una parte que es la introducción de datos y otra que es la salida. Y en este caso, la primera integración que voy a hacer, que es la más fácil, es la de la salida. Para hacer la salida, le digo al JavaScript que me ejecute este método, que lo que va a hacer es ejecutar un guión que se llama recoger token y al cual le va a pasar como parámetro el token, ¿vale? El parámetro no es más que datos. Nos vamos a ir al FileMaker y vamos a ver los guiones. Nos vamos al espacio de guión. Aquí tenemos el de autentificación y aquí tenemos el guión, recoger datos, que como podéis ver se llama, le he puesto aquí el nombre, se tiene que llamar exactamente igual, recoger datos. Bien. Un segundín. Aquí está, recoger datos. Vale. Aquí tenemos un guión que es, primero lo que hacemos es establecer los parámetros, ¿vale? Creamos una variable que es el parámetro, escribir get parámetros, especificamos, aquí está, obtener parámetro, vale, lo que va a hacer es JavaScript nos va a hacer ejecutar este guión y nos va a pasar un parámetro. Entonces, lo primero que le decimos en el guión es recógeme ese parámetro que va a mandar y lo metemos en una variable que le llamamos $parámetro, con lo que ya hemos recogido, digamos, el valor que nos pasa JavaScript. Y luego simplemente lo que le digo es, te vas al campo token que he creado, que es un campo texto, y me vas a insertar la variable que hemos recogido, $parámetro, no tiene más. Es decir, el guión que tenemos lo que va a hacer es establecer una variable que lo que va a hacer es recoger el parámetro que nos va a pasar JavaScript y le vamos a decir que ese parámetro nos lo inserte en el campo token. Vamos a probarlo. Aquí tenemos el código y vamos a sustituirle. Nos vamos al 2, copiamos el código, nos vamos a FileMaker, borramos este código y lo sustituimos por el nuevo. Estupendo. Entonces vamos a hacer la misma operación que antes y vamos a ver si funciona la primera parte, que es recoger el token y metérnoslo en el campo texto que hemos creado. No hemos tocado nada más del JavaScript. Ahí lo tenemos y probamos. Estupendo. Entonces, un guión muy sencillo, lo que hemos dicho es en JavaScript que ejecute un guión de FileMaker y en FileMaker lo que hemos dicho es recoge el parámetro que te va a enviar este guión porque ya está dentro esta función, porque ya está dentro de la función y ese parámetro me lo metes en este campo. Entonces, digamos, ya tenemos una primera parte de integración que es recoger los datos. La última parte de integración, lo que queremos es estos campos sustituirles por usuario y por password y enviárselo. Para eso necesitamos que FileMaker ejecute la función que tenemos aquí, que es esta de autentificarse. O sea, le vamos a decir,
ejecuta la función de autentificarse y le vamos a pasar los datos. ¿Qué tenemos que hacer para pasar los datos? Modificar la función y crear unos parámetros, que son usuario y password. Y modificamos esta parte donde le decimos la API key va a ser el usuario que vamos a pasar como parámetro. Es muy importante el orden en que los vamos a pasar. Porque aunque aquí pone usuario, si pasamos primero el password, va a recoger el password. Entonces es importante que mantengamos el orden. Y el API secret le vamos a decir que va a ser este password. Con lo que vamos a obviar los campos, digamos que tiene aquí el FileMaker, aunque va a seguir funcionando, lo vamos a obviar. Ya no va a recoger de ahí los datos, sino que lo va a recoger de los parámetros que le vamos a pasar. Y lo único que hemos hecho es modificar la función, que la tenemos aquí sin parámetros, y donde le decíamos que lo recogiese del campo donde hemos metido el valor, ahora le decimos, te vamos a pasar dos parámetros y esos parámetros corresponden al API key y al API secret. Vamos a FileMaker. Entonces, en FileMaker necesitamos crear ahora un guión que al darle a autentificarse nos pase los datos. Vamos a ver el guión. Lo tengo aquí creado y es enviar usuario y password. Vale. Este guión lo que va a hacer es ejecutar en JavaScript, lo tenemos aquí. Si buscamos ejecutar, ves que lo tenemos aquí, ejecutar en el visualizador, lo voy a volver a meter, veis que lo tenemos aquí, ejecutar es el mismo, y se compone de las siguientes partes. Primero, el nombre del visualizador, es decir, del navegador web, perdona, que nosotros yo le he llamado visualizador, porque podemos tener varios, entonces tenemos que decirle en qué navegador está el código que queremos que se ejecute, ¿vale? En este caso le he llamado visualizador. Segundo, el nombre de la función, autentificarse, es esta de aquí. ¿Veis? Tiene el mismo nombre. Tiene que tener el mismo nombre, si no, no va a encontrarla. Y esta función la hemos preparado para que reciba dos parámetros. Entonces, vamos a ver. Uno es el ejemplo usuario, que si veis aquí, lo que he hecho es decirle, es este campo. Si borramos esto, le estoy diciendo, el primer parámetro es el usuario. Acordaros que tiene que ser el mismo orden en que hemos dicho que lo va a recibir la función. Y la segunda función es el password, que lo que he hecho es decirle, este es el que quiero que envíes. ¿Vale? Aquí dando al más, añadís parámetros y dando al menos, les quitáis. ¿Vale? Entonces en sí el guión es súper fácil. Le digo el nombre del objeto, es decir, del navegador, visualizador, se le he puesto, la función que quiero que se ejecute y los datos que le voy a pasar. Le doy a aceptar. Aquí la tenemos, quito esto, que lo he creado para que vieseis un poco cómo funciona, y lo guardo. Bien, vamos a borrar. Vamos a sustituir aquí el código 3. Todo esto lo vais a tener subido, lo tenéis subido ya en el repositorio, os lo dejo en la descripción del vídeo. Borramos este código e introducimos el código nuevo ya preparado. Bien, aquí en usuario vamos a probar. Voy a meter el usuario. Y voy a meter el password. Y aquí lo tenemos. Bueno, a partir de aquí ya está hecha la integración. Entonces podéis borrar estos campos del HTML para que no figuren, borrar el botón de autentificarse e incluso quitar el tema del token que sale en pantalla. Porque ya no os va a hacer falta, ya lo tenemos totalmente integrado con FileMaker. Luego lo que tenéis que hacer es el navegador, le ponéis en pequeño, le quitéis todas las líneas y todo para que no se vea. Y muy importante, tiene que estar siempre en pantalla. No le podéis poner ni debajo ni en un costado, no, tiene que estar en pantalla. El navegador solo funciona si cuando vamos a la pantalla se encuentra aquí y automáticamente se carga. Si este navegador le pongo debajo y no es la primera cosa que ve la pantalla, no se va a cargar. Entonces aquí ya tendríamos integrado la autentificación.
Luego, a partir de aquí, haríamos más pasos, como habéis visto en el tema de la factura electrónica.